al Señor en esta hora. Bueno, gloria a Dios. Cierra tus ojos allí. Dile, Señor, gracias. Tú eres mi refugio. Tú eres mi sol. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy hemos estado aquí en tu casa para adorarte, para expresar nuestro mejor amor hacia ti. Gracias, Señor, por un día más de victoria, honra, gloria y alabanza solamente para ti, Yahweh. Para ti, Yeshua HaMashiach, y para ti, mi Ruach Kadosh, y mis santos y santas, recibimos al Espíritu Santo, como Él se lo merece, con el mejor aplauso que tú has traído en esta noche. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Podemos sentarnos, por favor. Hoy la palabra es: el que es discípulo conoce a su maestro. El que es simpatizante solamente viene a la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Y lo vemos a diario en las multitudes, ¿cierto? Son solamente simpatizantes, pero no son discípulos, porque el discípulo conoce al maestro, y nosotros como discípulos debemos conocer el maestro. Por eso te invito a que vayas allí al libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 13 al 16. Viniendo Yeshua HaMashiach a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fue una pregunta que les hizo a sus discípulos. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Hermano, el simpatizante habla como ellos hablaron. El simpatizante no tiene comunión con mi Yeshua HaMashiach. El simpatizante en una iglesia solamente se sienta, escucha la palabra y se va. Pero el discípulo toma nota, trae la Biblia, adora y alaba al Señor. Cuando tú te enamoras, ¿conoces previo a ese enamoramiento a esa persona? No, ¿cierto? Pero ¿dónde queda el amor platónico o el amor a primera vista? Entonces, para tú casarte, tienes que haber conocido a la persona, ¿o no? Yo creo que sí. Porque si tú te casas con la venda, estás en nada. Tú tienes que conocer esa persona. Y el verdadero cristiano tiene intimidad, tiene comunión con mi Yeshua HaMashiach. El discípulo sigue, el simpatizante acompaña. Entonces, hermano, él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí ven? Él lo conocía. Él sabía quién era. O sea que podemos decir que era discípulo de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos de nosotros hablamos de Él, pero no hablamos con Él? ¿Cuántos de nosotros nos ufanamos de decir ser cristianos, pero hermano, nunca vamos al lugar secreto con Él? Y para que tú tengas intimidad, hermano, hermana, tiene que buscarlo de día, de madrugada, de noche y en todo momento. Pero hermano, hay muchos simpatizantes en las iglesias cristianas. Sirven, pero solamente son simpatizantes, pero no ponen por obra lo que el Señor está hablando. El discípulo estudia, el discípulo escudriña, el discípulo sirve en una casa del Señor, el discípulo diezma, el discípulo ofrenda.
Pero el simpatizante solamente lo que hace es criticar, señalar, juzgar y que le estén dando. Entonces hoy tenemos que evaluar, ¿somos discípulos o somos simpatizantes? Entonces le respondió Yeshua HaMashiach, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Por qué se lo reveló? Porque tenía intimidad, tenía identidad, pese al carácter de Pedro, pero él iba más adelante de los discípulos. Y Yeshua HaMashiach evaluó a los 12 discípulos mientras ellos caminaron con Yeshua HaMashiach. Y él miró a quién le iba a designar las llaves de su iglesia. ¿Sí ve? Carácter, templanza, identidad, autoridad, pero comunión. Y eso es lo que nosotros debemos tener: carácter, templanza, comunión, y nos daremos cuenta que somos los discípulos. Entonces le respondió Yeshua HaMashiach, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú quieres ser discípulo, hermano, hermana, te invito que lo busques a Él de madrugada, de día y de noche. Si no, eres simpatizante. Por eso hoy muchos se llenan de decir son cristianos, pero no estudian, no tienen ningún compromiso con las iglesias. El que es discípulo tiene compromiso con la iglesia. El que es simpatizante solamente viene, se sienta en cualquier iglesia, pero no se compromete, porque simplemente dice, me gusta mi iglesia, me gusta cómo predican, me gusta cómo enseñan, pero hermano, hermana, no te comprometes como un verdadero discípulo a servir en la casa del Señor. Entonces, mi hermano, el discípulo tiene revelación, el simpatizante no. Ahí está la diferencia entre el que tiene revelación, que es el discípulo, porque el que tiene revelación está en comunión con Yahweh o con Yeshua HaMashiach todos los días. El simpatizante viene es a buscar una prebenda, viene es a buscar un favor, pero no se compromete con nada. Entonces dice allí la palabra en Mateo 16:17. Entonces le respondió Yeshua HaMashiach, bienaventurado. ¿Sí ve? Hermano, la comunión que tenía Pedro, pese a su carácter volátil, pero él tenía una comunión, y el Padre no se le manifestó a quien no lo buscó. El que lo buscaba era Pedro, por eso él se le reveló. Y Yeshua HaMashiach dice, porque no te lo reveló hombre. Cuando él dice carne ni sangre, es hombre. O sea que aquí me da a entender este versículo bíblico que Pedro tenía una comunión directa con el Padre. Porque Pedro sabía quién era Yeshua HaMashiach. Los demás no sabían. Por eso Yeshua HaMashiach le habla a los discípulos, no a los simpatizantes. Y la diferencia, tú dices, pero ¿por qué el Señor le habla tanto a ese hermano, a esa hermana? Pregúntate hoy si tú eres simpatizante. Pregúntate hoy, ¿cuántas veces buscas al Señor en el mes? Y contaditos con la mano. ¿Por qué, hermano? Porque somos simpatizantes. Y lo vamos a ver más adelante, que habían muchos simpatizantes que recorrían y caminaban con Yeshua HaMashiach. Y hay muchos simpatizantes que les gusta entrar de iglesia en iglesia. Esos simpatizantes, esos no son discípulos. Y tenga cuidado con esos simpatizantes que te van a sacar de la iglesia, porque ellos solamente son simpatizantes. Dicen ser cristianos, pero en verdad no son cristianos. Entonces, hermano, hermana, el discípulo busca siempre lo espiritual. El simpatizante busca lo material. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué buscamos? ¿Que nos den un regalo? ¿Que nos den plata? ¿Qué buscamos?
Porque si tú vienes a una iglesia como simpatizante, esperando que te den, claro, te pueden dar. Pero tú no eres discípulo. El discípulo siempre busca lo espiritual. Me voy a comprometer en la iglesia. Voy a estudiar instituto teológico. Voy a venir a las prédicas. Porque cada prédica es diferente y me edifica. Algo tengo que aprender. El discípulo escudriña la palabra. El discípulo ayuna. El discípulo viene a guerra espiritual. El simpatizante solamente viene al servicio. No están haciendo nada. Porque el simpatizante puede saber palabra, como muchos saben palabra, pero hermano, no la ponen por obra. El simpatizante se ufana de decir yo conozco la Biblia. El simpatizante le habla a todo el mundo con versículos bíblicos, pero no es discípulo. Porque el discípulo está en la iglesia. El discípulo cuando da su palabra, la cumple. El simpatizante dice, voy a servir, pero deja todo tirado. Entonces, ¿sí ven la diferencia? El discípulo es bendecido, porque el Señor le dice, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido. El simpatizante trabajará, 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 y nunca encontrará la bendición. Entonces, hermano, hermana, tú tienes que buscar lo espiritual. Porque es que vamos a rendir cuentas en lo espiritual. Dice la palabra que no es por obras. Y tú no puedes decirle a Yeshua HaMashiach, es que tuve casa, carro. El Señor te va a preguntar, ¿serviste en mi casa, discípulo? Porque el discípulo es el que sirve. El simpatizante no sirve. El simpatizante se ufana de decir, es que mi iglesia es la más linda. Es que el grupo de alabanza, es que los instrumentos, es que todo, la tecnología, porque mire qué belleza. Es simpatizante, porque él no va por la palabra, él va por las instalaciones, él va invita a las personas, te invito a mi iglesia. El simpatizante tiene propiedad, porque el simpatizante dice, te invito a mi iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque él se ufana de la belleza. El discípulo invita sin decir nada. Entonces el simpatizante, ¿qué hace? Mi iglesia es la más linda. Yo fui simpatizante de mi iglesia. Y me ufanaba y decía, mi iglesia es la más linda de Colombia. Y de por sí que de pronto sí. Por su confort, por su belleza, por todo. ¿Cierto? Pero cuando entendí que era seguir cuatro paredes, porque el Señor me quitó el velo. Y muchos van a las iglesias por cuatro paredes, como si las paredes les dieran la salvación. No, mi hermano, no seas simpatizante. ¿Cuánto tiempo llevamos como cristianos simpatizantes? Porque cuando tú no sirves en la iglesia, eres simpatizante. El discípulo servía. Los 12 sirvieron. Y la mejor enseñanza de Yeshua HaMashiach, él se hizo discípulo para servirle a los discípulos. Y muchos, hermanos, qué pereza. Si cojo el cuaternario, me daño el manicure. Si cojo el no sé qué, uy, hermano, hermana, sé un discípulo. Porque tú, hermano, puedes decir, yo hago las cosas bien, yo hago lo uno, yo hago lo otro, pero el Señor lo que quiere es que sirvamos en la casa. Pero en la casa de Él, no en nuestra casa. Pero eso sí, el simpatizante sirve en todo lugar. Hacen un baby shower y él arregla, yo arreglo, déjeme. Pero el simpatizante no sirve en la iglesia. ¿Por qué? Porque el simpatizante solamente quiere que le tiendan la alfombra y siga hermano, siga hermanita. Y si es por él, que lo alzaran y lo sentaran en la silla. Hermano, no seamos simpatizantes. Satanás nos está ganando ventaja. Porque iglesias guerreras pocas, pastores guerreros pocos y discípulos guerreros pocos. Por eso la iglesia está dormida. Porque todos son simpatizantes. Y yo te digo en esta hora, mi hermano, mi hermana, ya
es hora de que te quites la simpatía por la iglesia, por los cuatro ladillos, y diga, voy a servir en la casa de mi Yahweh, o Yeshua HaMashiach. Entonces, mi hermano, mi hermana, vayamos allí a Juan 6:26, por favor. Respondió Yeshua HaMashiach y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Si miramos la historia de Yeshua HaMashiach, lo seguían las multitudes. Y eso lo vemos hoy en día. A él lo seguían tres tipos de cristianos o seguidores: los verdaderos discípulos, los simpatizantes que iban a ver qué les daba de comer, qué les iba a dar Yeshua HaMashiach, y los que criticaban. Y en las iglesias cristianas está lo mismo: los discípulos, que son los que sirven, los que se comprometen, los simpatizantes que se sientan, y los que critican, que están dentro de las mismas congregaciones, señalando, juzgando, maldiciendo, criticando. Y a toda iglesia donde van, allá están criticando, porque el simpatizante quiere la iglesia a su acomodo. El simpatizante quiere escuchar lo que él quiere escuchar, pero él no escucha lo que el Señor predica. El discípulo escucha, se deja exhortar. El discípulo entiende que es carne y que está en formación. El simpatizante dice, yo soy perfecto, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿somos simpatizantes o somos discípulos? Para ustedes la pregunta. Sí, solamente ustedes tienen en su corazón la respuesta. De cierto que me buscáis, no por las señales, porque comen pan y se sacian. Y miramos los milagros de los 5,000 panes, o los 5,000 personas que el Señor les dio, los 4,000. No todos eran discípulos. ¿Sabe cuántos discípulos habían allí? 12 discípulos de 5,000 personas. En una iglesia, ¿cuántos discípulos pueden haber? De multitud de personas. 200, 300,000 personas. ¿Sí ven? Entonces, eso es bíblico. Y las multitudes van a comer. Cuando hay un evento en la iglesia se llena. Y más si hay comilona. ¿Cierto? Pero si no hay comilona, vienen siempre los mismos. Y llegan de no sé dónde, hermano. Y uno dice, pero las redes sociales, y siempre los mismos, responden los mismos. Pero cuando hay comilona, hermanos que hacía años se habían ido y llegan. Porque son solamente simpatizantes. Porque se ufanan de decir que son cristianos, pero no son cristianos. Y yo te digo en esta noche, hermano, hermana, Yeshua HaMashiach nos está evaluando. Él sabe quiénes son los discípulos y Él sabe quiénes son los simpatizantes. Él lo sabe. ¿A quién engañamos? Entonces vayamos allí a Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. ¿Sí ven? Hermano, el simpatizante es el que le quita tiempo al pastor. El simpatizante le quita tiempo al líder. El simpatizante a toda hora, quien estén orando, que me esté dando, que lo uno, que lo otro. Ese es simpatizante. El discípulo la tiene más clara. Y el discípulo dice, yo voy a orar, yo voy a quebrantar, me voy a unir al grupo de guerra espiritual en la iglesia. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí la notan? El simpatizante a toda hora, oren por mí. Y donde vayan, allá piden oración. Y si son 50,000 veces al día, piden oración 50,000 veces al día. El simpatizante se vive quejando.
El simpatizante, como no está con Yeshua HaMashiach, hermano, trabaja como un negro, perdón, como un Blake, hablo en inglés, para que no me entiendan, y gana como un, o al revés, bueno, ustedes son los que se saben los dichos. Hermano, el simpatizante puede trabajar todo un día. ¿Y en qué momento va a tener comunión con Yeshua HaMashiach? No la tiene. Porque el simpatizante lo único que él anhela es trabajar, trabajar y trabajar. Y él dice que es discípulo porque viene de vez en cuando. El discípulo no falla un domingo. El discípulo no falla entre semana. Y es entendible a algunos hermanos que tienen que elaborar por obligación el domingo. Y tal vez lo reponen dentro de la semana. Pero hay simpatizantes que ni en la semana ni en el domingo. ¿Sí ve? Porque el simpatizante cree que ya es salvo. Y está más abajo que arriba. Mientras que el discípulo está labrando un camino para llegar al tercer cielo. El simpatizante le roba el diezmo al Señor. El discípulo sabe cuál es su obligación, independientemente si se ora o no se ora. ¿Cierto? El simpatizante le da la limosna al Señor. Cree que es la católica. Y se ufana de decir, yo soy discípulo. Pero todo eso lo está mirando el Señor. ¿Y por qué nace hoy la palabra? Porque estaba en otro ministerio y el pastor me decía muchas cosas y el Señor me decía, anote para la prédica de esta noche. Y es cierto, el simpatizante no le interesa la necesidad de la iglesia. El simpatizante no es allá el pastor, eso sí para que tiene iglesia, a mí que me atienda. ¿Cierto? El discípulo se pone la mano en el corazón y dice, mi iglesia tiene necesidades. Mínimo voy a dar lo que a mí me corresponde, pero no le voy a quitar al Señor. Aún el discípulo da más de lo que puede dar. El simpatizante antes quiere que les estén dando. No hay por ahí algo para mí. No hablo aquí, hablo a nivel mundial. Entonces, sí, mi hermano, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. Pastores que me tiene que atender a la 1 de la mañana. Pastores que no sé qué, que tiene que venir. Hermano, dejemos almorzar al pastor. Dejémoslo ir a casita temprano. Porque tal vez el pastor está desde la mañana en un lado en otro. Y hay hermanos que son olímpicos en las iglesias. El pastor cansado y le quitan el tiempo. Y lo paran ahí. Y si el pastor no atiende, hermano, hermana, hablan mal del pastor. Y yo te digo hoy, mi hermano, mi hermana, el simpatizante demanda tiempo. El discípulo antes aporta para que el hermano, el pastor, el líder tenga su tiempo de descanso. ¿Sí? El pastor prácticamente hoy en día está como el teletrabajo. No se puede sentar a almorzar tranquilo porque lo están llamando, lo están sofocando. ¿Quiénes? Los simpatizantes. El discípulo la tiene clara y dice, al menos dejemos almorzar al pastor. ¿Cierto? Entonces sí hay una gran diferencia entre lo que es el discípulo que paga un precio. El discípulo nunca se queja, no está diciendo, pero si voy a la guerra no voy al servicio de la noche. Porque el discípulo sabe que no es lo mismo la guerra espiritual al servicio de la noche. El simpatizante dice, voy a ir a la guerra como por el mirar. Cuando se echan demonios, el simpatizante dice, uy, qué oso. Uy, quién sabe qué hacen esa gente para que, uy, qué cochinada. El discípulo se mete, ¿a qué? Apoyar al hermano o hermana
que el Señor está usando como instrumento para liberar. El simpatizante hace oraciones contrarias. Entonces, si el Señor está usando a un hermano para liberar a otro, entonces el simpatizante está haciendo oraciones contrarias, está orando totalmente diferente. ¿Sí ve la diferencia? El discípulo está en el espíritu con la persona que el Señor está usando. El discípulo está en el espíritu con el pastor. El simpatizante solamente es oidor, oidor y oidor. El discípulo es hacedor, hacedor y hacedor. El discípulo se deja exhortar. El discípulo deja que le llamen la atención. El simpatizante dice, ni mi mamá ni mi papá me regañaron y bien esté aparecido, yo me voy de la iglesia. Pues váyase. ¿Quién pierde? Tú nunca te vas a dejar formar. Porque si no quiere que te diga nada, siendo nosotros, hermanos, con un cúmulo de pecados, ¿por qué nos creemos perfectos? ¿Sí? Entonces miramos que ni Yeshua Hamashiach ni los discípulos podían comer, porque los sofocaban. Por eso él llamó a la Santa Cena e hizo un sitio muy cerrado para los 12. ¿Sí ve? Porque ustedes se dan cuenta que cuando él repartió los peces, los panes, ¿ellos comieron? No, ellos no comieron. Simplemente, ¿qué pasó? Le entregaban. Ellos iban y trabajaban a diferente hora y la gente comía y comía. Pero ¿cuántos de ellos le dieron gracias al Señor? ¿Cuántos de ellos dirían gracias, Yeshua Hamashiach? El discípulo tiene amor, tiene misericordia por el hermano. El simpatizante dice, soy yo, yo y yo. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces, el discípulo agradece todo lo que le dan en la iglesia. Liberación, sanidad, palabra profética, instituto teológico, todo lo agradece. El discípulo agradece que la puerta de su iglesia se abra todos los días. El simpatizante nunca agradece nada. Y podemos mirar, hermano, hermana, la historia de los 10 leprosos. Lo llamaron maestro, o sea que querían ser discípulos. Pero mientras les hacía el milagro, cuando Yeshua Hamashiach les hizo el milagro y le dijo, vayan y preséntense, ¿dónde? Ante su pastor o sacerdote. Si hubiesen sido discípulos, habían visto el milagro, se habían presentado delante de su padre y se habían devuelto a dar. El discípulo, de 10, uno solo. Y el que menos se ufanaba, porque los otros decían, somos judíos, somos seguidores de Cristo. El samaritano no. Y el samaritano nos deja una enseñanza, que él se devuelve y le da gracias a Yeshua Hamashiach. Pero no, hoy en día algunos discípulos reciben el milagro y se van de la iglesia, se apartan de los caminos del Señor, pero nunca regresan a dar gracias. Son leprosos que recibieron un milagro y se apartaron de la iglesia, se apartaron del evangelio y se dan contentillo. No, es que yo oro en mi casa. Mentiras. Porque uno ora en su casa a su manera. Uno en su casa no se va a dejar exhortar. Y si el Señor habla, cambio de libro. ¿Cierto? Hermano, no nos demos contentillo. ¿Eres discípulo? ¿Eres simpatizante? Si eres discípulo, dile, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras usarme. Y el Señor lo primero que te va a decir, lave el baño. O de pronto le dice, lave el carro. ¿Por qué? ¿Yo por qué? No eres discípulo. Eres simpatizante.
en una fiesta familiar. Algunos son de familia y otros no son de familia. Tal vez el familiar sirve para atender a los invitados. Los discípulos sirven en la iglesia para atender a los simpatizantes. El simpatizante nunca está conforme, nunca está agradecido. Le dan, y lo único que hace es apartarse de la iglesia y decir, en esa iglesia no me enseñaban nada. El simpatizante denigra de las iglesias. Por eso cuando tú estés con alguien y ese alguien denigre una iglesia de un pastor, no es cristiano, es un simpatizante. Porque el simpatizante ama la obra del Señor. El simpatizante agradece todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso vemos la historia de los 10 leprosos. Mira. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Era un cáncer en ese tiempo. No era el cáncer de hoy, es como un cáncer. El leproso lo apartaban. Y la gente sabía que cuando esa persona estaba apartada era porque tenía lepra. O sea que estaba al borde de la muerte. Pero aquí nos deja una enseñanza el Señor. A las iglesias entramos todos leprosos. ¿O no? Claro. Con problemas, con enfermedades, de una u otra manera. ¿Entramos a qué? ¿A salir igual o a que el Señor haga la obra en nosotros? Claro. Pero muchos se van y dan testimonio afuera y le dicen a la familia, es que el doctor Pepito me sanó. Pero muy pocos se paran frente a un altar o frente a la congregación a dar testimonio. Porque le damos más crédito a la medicina que al sanador de sanadores. ¿Por qué? Porque al hombre lo vemos. Y nosotros caemos en idolatría cuando es que el doctor me sanó. Es que no sé qué. No, mi hermano. Piensa que fueron las manos del Señor. En estos días el Señor aquí, lo que pasa es que la persona no me ha dicho que hable a su nombre, pero ha hecho en 2 mujeres milagros sobrenaturales. Que uno queda impactado, pues digo impactado porque aquí se predica un Yeshua HaMashiach vivo, que hace milagros, que hace liberaciones, que suelta la palabra profética y se cumple. Aquí no predicamos un Yeshua HaMashiach muerto. Entonces, hermano, démosle la gloria al Señor. Seamos el leproso samaritano que se devolvió. Gracias Yeshua HaMashiach por el milagro en mi vida. En ese tiempo el leproso era desahuciado. ¿Y cuántas personas han sido desahuciadas por la medicina? Hermano, hermana. Y se ora, se intercede, se guerrea y la persona es sana. Porque así es. Pero muchas veces la obligación, ore, pastor, ore por mí, ore por no sé qué. No, mi hermano, si tú eres samaritano, si tú eres de esas personas simpatizantes, a iglesia donde vaya, mete la motola para que te hablen. Si eres discípulo, ya sabe que no debe meterle la cabeza a cualquiera, porque la palabra dice que no impongamos y no te las des de santo. Porque en ese momento tú no sabes, o sabes mejor, qué pecados traes para tocar a una persona. Entonces, mi hermano, el discípulo siempre será agradecido. El simpatizante, hermano, así el Señor le haga los milagros que le haga, nunca va a dar gracias. El simpatizante dice, como hijo, la pregunta es, ¿un simpatizante es hijo? No. El discípulo sí. El discípulo ama la obra del Señor.
El simpatizante solamente entra, sale, entra, sale. Como entrar al bar, a la discoteca. Y hoy te digo, mi hermano, mi hermana, pensamos que lo que se predica es. A última hora yo me arrepiento, no. Una palabra de arrepentimiento no es el conglomerado de todos tus pecados. Nosotros debemos reconocer día tras día nuestros pecados. El discípulo reconoce sus pecados. El simpatizante se las da de santo. Y vuelvo y lo repito, el discípulo se deja exhortar. El discípulo da gracias por la exhortación. El simpatizante maldice, critica y se va hablando mal del siervo de la iglesia o de quien le habló. El simpatizante le entra por acá y le sale por acá. El discípulo le entra por acá y baja su corazón. ¿Cómo estamos hoy? El discípulo evangeliza, el discípulo habla de su testimonio, el discípulo no está dando bibliazos, el simpatizante se las da de súper espiritual y a todo el mundo le da Biblia. Tengamos mucho cuidado. Entonces, mi hermano, mi hermana, y al entrar, entonces habían 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque ellos no se podían acercar, solamente tenían las fuerzas como para dar el último grito. Y hoy, hermano, hermana, si tú has venido debilitado, pega el último grito. Y alzaron la voz, no porque Yeshua Hamashiach fuera sordo, simplemente en un ambiente abierto, el eco, ¿cierto? No es lo mismo que en un ambiente cerrado. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua Hamashiach, mire cómo lo llamaron, maestro. Ten misericordia de nosotros. Cuando tú llamas a alguien maestro, es porque quiere ser discípulo de ese maestro. ¿Cierto? Y ellos le dijeron, maestro. Cuando él los vio, les dijo, ir. ¿Sí ve? Ni siquiera tuvieron la oportunidad de decirle. Solamente Yeshua Hamashiach sabía la condición de ellos. Y él sabe la condición de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando hay un corazón contrito al cambio. Entonces, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. En ese tiempo, el sacerdote era el que tenía la autoridad para declarar si tenía lepra o no tenía lepra. Como el pastor tiene la autoridad. ¿Cierto? En la iglesia es el pastor el que tiene la autoridad. No es el hermano, no es la hermana. En una empresa, el gerente es el que tiene la autoridad. No es el señor guarda de seguridad. Él tiene una autoridad, mejor, una responsabilidad, ¿cierto? De no dejar entrar a cualquier persona. La recepcionista también cumple un rol y ella tiene autoridad en su puesto. Pero ella no puede decir, entonces voy a ordenarle al gerente. No. Cada uno tiene dentro de su entorno. Entonces les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron limpiados. Hermano, cuando el Señor te diga, ¿estás sano? Créalo. Hermano, aquí yo predico un Yeshua Hamashiach de sanidades. Y cuando el Señor te dice, te veo sana o sano, tú lo tienes que creer. Pero muchos no lo creen. Ya te sanó el Señor. Sí, pero sigo con ese dolor. Ay, antes me duele más. Claro, no es que tú te estás echando la maldición. Mire lo que dice la palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, ¿sí ve? No llegaron al sacerdote. Camino a la iglesia, fueron sanos. Pero los simpatizantes son desagradecidos. El discípulo agradece y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Yahweh a gran voz. Hermano, dele gracias al Señor. No le den gracias al pastor. El pastor fue un instrumento, pero el que hizo la obra fue mi Yeshua Hamashiach. Solo uno.
O sea, un 10% vinieron a agradecer. Un 10% de congregaciones son discípulos. Los demás son simpatizantes. Hermano, hermana, el discípulo agradece. Y el agradecimiento es la mejor adoración. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y muchas veces, hermano, hermana, son más agradecidos la gente de afuera que los mismos de las iglesias. ¿Sí? O sea que en las iglesias pueden estar solo simpatizantes. Y afuera puede haber un samaritano que es agradecido. Dice la palabra, se postró rostro en tierra. A él no le interesó nada. Pero muchas veces decimos, qué vergüenza arrodillarme, postrarme. Uy, no, es que los meniscos, los pellizcos, todo eso se me parten. Pues gloria a Dios. Si viene con un mal de meniscos, si viene con un mal de ligamentos, póstrate. Si viene con dolor en la clavícula, si viene con el antebrazo, que no levante los brazos. No digas que no puedo, es que me duele. ¿A quién estás declarando? Al enfermo o a la enfermedad. ¿Cierto? Cuando tú vienes a todos los ministerios, se supone que somos por igual. ¿O no? Menos mal que se reservaron. Por eso si no les tendría la respuesta. No todos son iguales. Pero algunos sacan provecho de las sanidades y de las liberaciones. Entonces, hay pastores que son discípulos y hay pastores que son simpatizantes. El pastor discípulo nunca cobra un peso. El pastor simpatizante todo lo cobra. Todo lo cobra. Y hoy me decía el Señor allá, simpatizante porque cobra. Tú eres discípulo porque no cobra. ¿Ustedes qué son? ¿Pastores simpatizantes o pastores discípulos? Están hoy mudos, no quieren hablar, no se quieren comprometer. Ustedes son de una corriente donde no se les ha enseñado mañas. Entonces se supone que si hay una cabeza, un pastor discípulo, todos ustedes son pastores discípulos. Si hubiese un simpatizante, entonces hoy estaríamos viernes de milagros y cobrando plata. ¿Sí, hermano? El discípulo sabe a quién le cree. El discípulo sabe a quién le trabaja. El discípulo trabaja por fe. El simpatizante cobra. El simpatizante gana almas. El discípulo gana almas. El simpatizante gana plata. ¿Y quién tiene el reino casi asegurado? ¿El discípulo o el simpatizante? Entonces, aquí todos en esta noche somos discípulos. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Hermano, dele gracias al Señor por todo. Si tú eres discípulo, le das gracias por todo, por tu enfermedad, por tu ruina, por lo que sea, si tú eres discípulo. Si eres simpatizante, critica, murmura, maldice, señala, juzga. El simpatizante hace eso. El discípulo espera el día de la promesa. El simpatizante invalida y vive criticando. El discípulo trabaja en unidad. El simpatizante trabaja solito. O de pronto se une con alguien que es del mismo sentir, no del mismo espíritu. Cuidado. El discípulo trabaja en el espíritu. El simpatizante trabaja en el sentir. Por eso en las iglesias
vemos discípulos que dicen, ven y estudiamos. Mientras el pastor llega, le damos la palabra. El simpatizante se sienta ahí a echar chisme. ¿Y cómo le fue? Tan bonitos tus zapatos, ¿dónde los compró? Ay, mi hijita, estos en tienda de marca. Me costaron 300,000 pesos, como para descrestar. Y la otra le dice, piensa, si supiera dónde los he visto a 20,000. Esos son los simpatizantes. Solo chisme, murmuración, crítica. El simpatizante se vanagloria. El discípulo es humilde. ¿Sí ven? Y para terminar, el discípulo obedece. El simpatizante es insujeto, rebelde, desobediente, altivo, prepotente, arrogante y lo más doloroso, una falsa humildad. Ay, no me hable que estoy en éxtasis. Y eso, mejor dicho, impacta por su hipocresía. El discípulo simplemente se postra, hace su oración, Señor, hoy reconozco que he pecado. El simpatizante se arrodillan allá porque son una manada, una parramanada de pecadores. ¡Uy! Unirme con ellos. ¡Uf! Me voy para otra iglesia. En todo lugar hay pecadores. O como dicen por ahí, habemos papa. Hay conmigo pecadores, ¿cierto? Entonces, Hechos 5. Pero viendo uno, le dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Hermano, esté donde esté, no te sientas impotente, no te sientas inservible. Haz tu obra de evangelista. Ellos estaban en la cárcel, salieron de la cárcel y enseñaban. Pero tú dices, no, yo enseñar la palabra no, hasta que, mire lo que dicen muchos. Pastor, yo no puedo servir en la iglesia. No me siento cochina o cochino. Me siento indigno o indigna. Primera pregunta, ¿los discípulos eran dignos? No. Segunda pregunta. Entonces dice, hasta que el Señor me dé casa, carro y plasma de 100 pulgadas, porque ya llegaron los de 100 pulgadas. Nunca va a servir. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo no mira lo material. El simpatizante mira siempre lo material. Si me dan casa, carro y beca, entonces yo sirvo. Pastor, yo cuando salga pensionado o pensionada, sirvo en la iglesia. Perdón, ¿cuánto te queda para que llegue la pensión? 20 años. O sea que uno tiene que esperar 20 años a que la hermanita o el hermanito salgan pensionados. Cuando sale la pensión y les dan su mesada, se van a pasear o no vuelven. Y lo que le correspondía a la iglesia, y el pastor ya casi viejito, y allá viene la hermana, la que dijo que 20 años. Hola hermanita, buenas noches. Ya salió pensionada, sí, pastor. ¿Y si Dios se la lleva antes, pues entonces nunca sirvió? No le creemos mal a nadie. Simplemente es para que, porque entonces la hermana, si hay alguien escuchando, dice, no, mejor que me lleve, pero yo me como mi pensión. Claro, si el Señor se la lleva, pues ya. Pero es el ejemplo, ¿no? Y la hermana pues pone otro contraejemplo. Claro, lo bueno y lo malo, lo negativo, lo positivo, lo blanco y lo negro. Entonces, hermano, ¿sí ven? Nosotros estamos perdiendo el año. Y ya uno sabe que cuando le sacan excusas es porque no es discípulo. El simpatizante no se preocupa. Hermano, créame, hermana, créame, que tú me puedes decir a mí que eres discípulo o discípula.
A mí no me diga mentiras porque yo sé quién es el discípulo y quién es el simpatizante. El discípulo paga un precio. El discípulo siempre está agarrado del Señor. El simpatizante está mirando aquí, está mirando allá. ¿Para qué? Para buscar todo lo material. Entonces, mi hermano, mi hermana, dice la palabra: entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermano, a ti no te debe interesar nada. Que tu familia te dice, pero usted no sirve aquí en la casa y sí va a servir allá en la iglesia. ¿Cómo la ven? ¿Eres discípulo o simpatizante? Porque el discípulo se conoce en la iglesia, en la casa y donde esté. El discípulo es servidor en la empresa, en el hogar, en la familia y en la iglesia. El simpatizante, hermano, lo único que hace es mandar. Vaya, haga, traiga, lleve, tráigame, pero no hace nada. ¿Cierto? Entonces, hoy tú tienes que evaluar. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De quién estaban hablando? De Yeshua HaMashiach. Porque ellos tenían otra doctrina. Y si el hermano vas a morir por Cristo, ¿cuántos queremos morir por él? Ya está el decreto. Ustedes lo dijeron. Y morir por Cristo no es, ay, voy a morir, me queda, voy a exhalar, ya muero. No. Morir por Cristo es que tú vas a empezar a pagar un precio, primero en la casa del Señor. Segundo, donde te mande el Señor. Porque te dice, bueno, servir en la casa del Señor. Pero si el Señor te dice, vaya y sirva por allá donde sabemos. ¿Cuántos quisieran ir allá? A Ciudad Bolívar. Pero de simpatizante o de decir, porque por simpatizante, uy, y eso es bien lejos, y eso es en las montañas, uy, no, y eso hay un frío, eso uno tiene. Ese es un simpatizante, porque critica. El discípulo va calladito a hacer lo que el Señor le ha mandado a hacer. El simpatizante quiere la iglesia cerquita. Ay, no, yo no cojo bus porque, qué jartera. Es que no sé qué tengo que gastar no sé cuánto. Pero para ir a jartar, para ir a rumbear, nunca decía, tengo que gastar. O pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cuánto nos gastamos en el mundo? Y cogíamos taxi para aquí, descrestábamos a todo lugar en carro, llegábamos por la China en carro, la dejábamos en carro, llevábamos a todo el mundo en carro. Y algún día tú dijiste, uy, es que estoy gastando mucha plata. No. Pero cuando llegamos al cristianismo, uy, no, yo cojo transporte público, porque yo no voy a coger taxi para llegar a la iglesia, porque el pastor a mí no me va a dar lo que costó el taxi, o bueno, la carrera, ¿cierto? Para las cosas del Señor, si escatimamos, somos tacaños. Pero al mundo eso hasta me quito el saco y tome, le regalo el saco. Tome, Noé, mis zapatos. Le quedan grandes. No quiero que se me le burlen. ¿Cuánto calza Noé? ¿Cuánto? ¿30? ¿40? Díseme a su favor, me presta ese paquete que está ahí. Tome, Noé. Venga. Venga, Noé. No le dé pena. No vaya a llorar. Así es la iglesia. Nuevos. No son de San Victorino. Son puro cuero. Destápelos. Este es un servidor, un discípulo. Lleva caminando con nosotros.
¿Desde 1915? Así de viejitos somos. El discípulo agradece. El simpatizante dice, esos zapatos tan feos. No es que los vaya a vender o si no se vuelve simpatizante. Sí, ustedes lo van a auditar el domingo. Si no llega, le dicen, tú eras un simpatizante. Pero si llega, le dicen, en verdad, lo que dijo el pastor, es un buen discípulo. Amados, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Yahweh antes que obedezcámosle a Él. ¿Y dónde está Yahweh? Aquí. Aquí. Obedezcamos la palabra. No digan, es que el pastor nos prohíbe. Yo nunca prohíbo. Es tu vida. Pero esta palabra sí lo prohíbe. El discípulo predica la verdad. El simpatizante predica mentiras. Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy, o eres, si eres discípulo, conoce al maestro. Si eres simpatizante, no conoces al maestro. Cierra tus ojos. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta noche. Hoy te pedimos perdón si en verdad hemos sido simpatizantes, si no somos discípulos. Hoy queremos, Padre de la gloria, que tú nos enseñes, nos confirmes a ser un verdadero discípulo, que pague un precio, que nos metamos en lo tuyo, que nos comprometamos en lo tuyo. No queremos ser más simpatizantes, ocupar una silla en la iglesia y nada más. Por números nos conocen como simpatizantes, pero por compromiso nos conocen como discípulos. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias Yeshua HaMashiach y gracias a mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Y le damos las gracias a mi Yeshua HaMashiach en esta hora.